Claro. que ves ahí tu parte. Bueno, voy a grabar para no... Lo voy a grabar para no... Claro. Pero yo lo que es, lo he denominado es habitante, ¿no? Más que poblador, habitante con algunas características, porque a veces encuentro que ni siquiera son ciudadanos. Niños Sí, pero esto en general, ¿no? No me da boca. Castellanamente, ¿qué cosa es ciudadano? Ciudadano, natural o vecino de una ciudad, perteneciente a la ciudad, o a la ciudad, o a los ciudadanos. El habitante de una ciudad antigua o de un estado, o de los estados modernos, como sujeto de derecho político, y que interviene ejecutándolos en el gobierno del país, ejecutando derecho, tiene derecho, no lo puede negar. No, sí, de todos modos. El que en el pueblo de su domicilio tenía un estado medio, yo no puedo porque en el pueblo de su domicilio tenía un estado medio entre el del caballero y el del oficial mecánico. Pues también está como hombre bueno, ciudadano. Claro, en su acepción, digamos castellana, como se dice, natural o vecino de una ciudad, perteneciente a la ciudad o a los ciudadanos, el habitante de las ciudades antiguas o de estados modernos como sujeto de derechos políticos y que interviene ejerciéndolos en el gobierno del país. Ciudadano es el sujeto de derecho político. Y la idea es darle una connotación un poco mucho más simple también, en el sentido de que diferenciarlo de cualquier ciudadano, digamos, de la ciudad de Lima, ¿no? Y de marcarlo solamente en el espacio de interés, de estudio. Un poco en definiciones de... Sí, ok, gracias. Pero definitivamente, ¿no le parece que es una definición un poco mucho más en la que yo tendría que entrar en cuestiones de derecho? No te metes en cuestiones de derecho. Y entonces, sí. Simplemente habla de los pobladores, de las zonas urbanas, de los pobladores de la zona declarada patrimonial cultural. ¿Qué es un centro histórico? Pero no se está refiriendo a las Huacas, no solamente a la solamente. No, las Huacas. No. El centro histórico de Lima. Ya. Poblaciones, pobladores. El centro histórico de Lima, los pobladores del centro histórico de Lima. Sí, que es la sección más general. Los pobladores, pero hay que ponerles, es un problema. El problema de los pobladores del centro histórico de Lima. Vale, después vamos a una cosa así. Vas a, sí. Entonces, bueno, como le comentaba, el trabajo de campo fue orientado a esos 4 aspectos, claro, básicamente, ¿no? Hay una parte que es muy interesante, que es una parte de entrevistas a expertos, digamos, conocedores del tema, como usted. Yo quisiera iniciar preguntándole cuál fue el sentido de que usted personalmente le dio al patrimonio cultural, o le da al patrimonio cultural. Hay todavía varias orientaciones con respecto a lo que debe significar el patrimonio cultural en sí, ¿no? Y su conservación. Esas son dos preguntas: una, el significado que usted le da, el sentido, claro, y otra, el sentido de conservación. El patrimonio significa
la herencia del pasado, pero del pasado en tanto fue realización, en tanto fue posibilidad y en cuanto es para nosotros las evidencias de una identidad que debemos seguir manteniéndola, ¿no? De una identidad que con la historia se convierte en la esencia de lo peruano. Yo creo que eso es lo importante. El patrimonio es importante por eso, ¿no? Porque es la prueba tangible de las realizaciones del hombre del pasado que nos ha dejado sus tradiciones, unas tradiciones que debemos seguir para mantener nuestra identidad. En segundo lugar, esa protección significa la protección de las evidencias de nuestras raíces, a la vez y al mismo tiempo del interés que despierta la historia, que despierta el pasado, para entendernos mejor hacia nuestras posibilidades. Cortarlo. El patrimonio de una nación no consiste en objetos, sino en el sentimiento y la conciencia que representan estos objetos, ¿no? Un pueblo se mira, se reconoce y se comprende a sí mismo en su patrimonio cultural. Una historia, el estudio del no hay una historia, no puede haber. La razón de ser del patrimonio no es solamente el pasado, ¿no? Sino el presente, lo que está significando ahí la evidencia, ¿no? De las realizaciones de la gente que nos antecedió, y que por lo general el patrimonio guarda, comprende las cosas más significativas. No es cualquier cosa del pasado, simplemente el patrimonio no es solamente arqueología. El patrimonio es el objeto, la cosa con valor, ¿no? Con valor estético también. No solamente valor histórico, sino fundamentalmente valor estético. En el centro de Lima se conservan las edificaciones que son importantes, las características de esas edificaciones, el valor que poco a poco se ha ido plasmando con el tiempo y cómo la gente ha ido seleccionando, ha ido buscando la mejor forma de expresar la arquitectura en este caso y darle el cariz específico que tiene el pueblo peruano, la historia peruana, la gente y la ciudad de Lima como personal, ya inclusive el patrimonio como objeto de derecho, es importante. Hay una ahora de lo que se trata no solamente es de conservar el patrimonio cultural, sino darle el valor de claro. Lima ha sido el crisol de la cultura en un momento, claro, para toda Latinoamérica. Así es, ha sido el centro donde se ha irradiado la cultura, fue el centro del poder. Y como centro de poder, pues aquí se concentró evidentemente las características más notables de la cultura de la época del virreinato. Tú me decías algo. Bueno, el crisol de... no, otra cosa, bueno. Entonces, ese carácter, lo que vamos a llamar en el patrimonio cultural, se ha sedimentado, por decirlo así, el ethos de la cultura. El ethos es la personalidad cultural, ¿no? Y es importante no solamente conservarlo así como objeto de museo inerte, sino hacer de esto, como dicen hoy los especialistas, ponerlo en valor. Y ponerlo en valor significa darle vida, ¿no? Darle vida no solamente para el turismo, sino para habitarlo, ¿no? Es importante habitar, seguir viviendo, recogiendo esas tradiciones, seguir viviendo nosotros dentro de esa misma tradición, o sea, dentro de esas mismas edificios, dentro de esas mismas casas, que es importante. Y eso requiere un tratamiento especial, requiere una política especial, una política que no hay en el Perú, lamentablemente. No se lo entiende así como un todo, se entiende simplemente como cosas que hay que conservar, pero nada más. Pero no es solamente cosas de conservar, sino de revivirlas en su propia naturaleza, en su forma como fueron, ¿no?
en su ethos. Y esto es difícil, porque para ello se requiere pues una preocupación especial, un sentido de identidad que lamentablemente no lo ha tenido nunca lo ha tenido bien definido los gobiernos, uno más que otro, pero lamentablemente hay otros intereses. La gente también tiene que vivir, tiene necesidades económicas, tiene dificultades, la gente que ha venido heredando estos bienes no tienen la posibilidad de rehabilitarlos como hay algunos, ¿no? Hay casas en Lima que se mantienen pues estupendamente bien porque los propios dueños tienen posibilidades. La casa de Aliaga, por ejemplo, que además de ser un museo es la vivienda de la familia, pero no todos son así. Pues hay familias pobres que se han empobrecido terriblemente, que no han podido salir, y otros que han venido de afuera, y que el problema de la ciudad es que con el aumento de la población y la disminución económica, la disminución del poder económico de esta población, se tuburiza, entonces se vuelve tuburio. Ese patrimonio está tuburizado en casi el 90%, tal vez más, ¿no? De las zonas de vivienda. De la zona de vivienda. Entonces, ¿qué hacer? Revertirlo, pero revertirlo como a través de una política. Debe tener el Centro de Conservación de Lima, ¿cómo se llama? El patronato debe tener alguna política más definida de esto. Sí, ellos tienen varias propuestas de renovación urbana, porque es lo que queda en esta situación. Sin embargo, el gran problema es el económico, ¿no? Claro. Siempre se vuelve esto como un círculo y todos los proyectos necesitan financiamiento, y eso no es lo más fácil de conseguir. Eso es difícil, pero esto necesita una política permanente. Por ejemplo, estamos en el caso de un bien que es bien importante, que está desocupado hoy, que fue la casa que fue de Castilla, que la municipalidad se preocupó, nos permitió inclusive adquirirla al Estado. Se adquirió esa casa, pero fue encomendada y se le ha dado al centro histórico creo que es el Centro Ramón Castilla, Estudios Históricos, no sé, o algo así se llama, el Instituto Ramón Castilla, Estudios Históricos, que lo tiene el ejército. Lamentablemente no se ha pensado, no se ha dado el trabajo de pensar, como se había propuesto, de restaurarla con fondos de una institución, de un banco que pudiera al mismo tiempo ocuparla, hacerlos de restauración de tal manera que pueda ofrecer los servicios que requiera un banco o una institución cualquier otra, ¿no? Así, y ocuparla por un periodo pues de 50 años o en fin, el tiempo que se calcule, que importa como arriendos lo que se invierta en la restauración. Y al mismo tiempo dejar arriba las habitaciones, los recintos más importantes de la casa, lo que le da más carácter, para el instituto que mantenga su tradición, el instituto que mantenga ahí una biblioteca, o inclusive el propio instituto se podría constituir en todos los altos, mientras en los bajos producen dinero que ha sido con el que se ha restaurado el edificio. Eso tendría que verse en las demás casas, ¿no? ¿Qué puede hacer? Esta idea me parece estupenda, esta idea de que los balcones que se ha dado como para protegerlos a instituciones. Acaba de incendiarse en el centro de Lima, los balcones que precisamente se habían restaurado con patronazgo de la Embajada de España, no sé de qué otra institución. Esto me pareció muy buena idea, ¿no? Las universidades, las instituciones que pudieran contribuir, esto ha servido mucho para recuperar los balcones, pero esto podría llevarse a mayor escala, ¿no? También incluso con interés turístico, ¿no? Actualmente ahí justamente, ya que menciona el aspecto turístico, hay una discusión porque hay mucha gente que propone, como usted, un sentido importante de conservar el patrimonio cultural. Sin embargo, aquellos que solo piensan en el aspecto de mercado
ven a esto ya con otros ojos, no con el sentido estricto cultural de sino aprovecharle el sentido turístico, ¿no? Entonces, es que hay dos extremos. Uno demasiado económico, de interés, que por encima del valor que se le da al patrimonio está el interés económico, y otros que solamente quieren el valor del inmueble en sí, también sin pensar en el aspecto económico. Entonces ambos extremos son malos, tiene que buscarse el equilibrio, ¿no? Estar en el centro, que la economía permita mantener al bien. Es difícil pues encontrar ese equilibrio, pero se encuentra naturalmente, ¿no? Hay instituciones. Yo pienso que con la reevaluación del centro de Lima, cuando el centro vuelva a tener características especiales y se restauren más edificios, entonces el centro de Lima tendrá para la economía, específicamente del turismo, un sentido muy especial. Pueden constituirse albergues interesantes, inclusive hasta de varias estrellas, ¿no? Pueden constituirse establecimientos de venta de artesanías, de arte, pueden constituirse academias. Hay varias casas que así se están logrando, ¿no? Están restaurándose. Me parece que la Casa de Moneda, que se ha hecho una restauración estupenda, la casa donde están hoy las academias, que no las ocupan porque, claro, el centro de Lima se volvió muy difícil para llegar, salir y encontrar estacionamiento. Entonces también darle una función, indudablemente una función económica. Esta función económica es la puesta en valor del bien, sin alterarlo, sin desvirtuarlo. Es importante mantener la economía sin desvirtuar el bien. Es un equilibrio que tiene que verse en todos los casos, uno por uno, específicamente. Yo tengo entendido que estos aspectos han sido considerados en el plan maestro. Deben haber sido, seguramente que han sido considerados en el plan maestro, pero en el plan maestro se ha considerado muy inteligentemente todos estos aspectos, pero no se le da una dinámica. La dinámica tiene que dar el Estado, no puede darle otra institución, pues tiene que invertirse fuerte ahí. El Estado no confía en que eso vaya a producir rentas, ¿no? El Estado no cree, no tiene la seguridad, no tiene el concepto de que de esa manera puede elevarse también la economía de alguna manera. No, el Estado desconfía de eso, no le da el valor que tiene. En el fondo no puede decir que no, y no se dice que no, pero no hay, por ejemplo, una ley de política cultural en el país, dentro de la cual se entienden todas esas cosas. Una ley marco, por ejemplo, de política cultural. Claro, porque incluso la ley de conservación del patrimonio cultural todavía está en debate. La ley sigue en debate, se ha mezclado mucho los intereses, la especificidad del aspecto arqueológico con el aspecto puramente urbano y arquitectónico, que son diferentes, lo mismo que los demás bienes que no se consideran. Entonces tiene que haber una ley que se refiera específicamente a este tipo de patrimonio, ¿no? El otro patrimonio también tendrá que tener su ley, pero fundamentalmente el que te interesa y el que no te interesa tiene que estar regido por una ley marco que permita al mismo tiempo que invertir en estos bienes con provecho, no desvirtuarlos, ¿no? Tiene que tener esas dos cosas y buscar ese equilibrio que tú dices, ¿no? En este caso tendrá que enmarcarse en todo caso en el reglamento del centro histórico. Claro, hay un reglamento, pero al mismo tiempo darle el presupuesto necesario para que funcione este centro histórico con el personal que se requiera, que no lo tiene. No lo tiene, ese es el problema. Entonces alguien tiene que hacerse cargo de esto, y hoy no hay quien se haga cargo en la cantidad suficiente como para poder ir poco a poco recuperando hasta donde se pueda la mayor parte del centro histórico. ¿Qué porcentaje tendrá el patrimonio en Lima, en el centro? ¿Qué porcentaje en la habitación? ¿Qué porcentaje de gente vive en No hay un número exacto, pero se calcula por aproximaciones que son 150.000 habitantes, solamente en la zona declarada Patrimonio Cultural, ¿no? Porque si tomamos más allá del centro histórico, más allá de Cercado hay barriadas, entonces ya aumenta mucho más. El problema es que entonces hay que también entender que dentro de esa política de inversión debe recuperarse
el costo de los nuevos edificios o de las nuevas viviendas que se construyen para esos habitantes. Si se construye una vivienda, ¿a dónde se van? ¿No? Entonces, hay pequeños estudios, hay gente que trabaja en esto, pero son gente que se ocupa y que le da, y yo creo que hay que reconocer el trabajo que hacen, que son las ONG, básicamente. Claro. Pero no hay un trabajo del Estado interesado. No hay pues no hay una política general del Estado, ni una inversión del Estado sobre la cual se produzcan otras inversiones de particulares, que sería muy interesante, ¿no? Ya que estamos hablando de la gestión, doctor Silva, ¿usted me podría hablar de su experiencia en el INC? Sí, fue una experiencia en este sentido del patrimonio siempre complicada, difícil, por el presupuesto, fundamentalmente por el presupuesto, ¿no? Se podían restaurar 2 o 3 casas, pero con eso no hacíamos nada, porque al mismo tiempo el fenómeno del desborde popular, de la revolución informal que volcó una gran población sobre Lima, se pobló mucho Lima, pues se tuburizó, aumentó la población en un número mucho mayor que el que se podía prever y que se podía manejar. Entonces eso significó un tremendo desafío, y en el instituto nunca tuvimos el presupuesto para poder ni siquiera realizar un estudio bien hecho sobre el fenómeno, ¿no? Que teníamos que estar salvando las cosas así como se podía, ¿no? Se tuvo que poner un poco de energía sobre la ley y las gentes que deterioraban el patrimonio. Entonces se cuidaba mucho de eso. La municipalidad nos ayudó, se protegió un poco, así por encima, pero por dentro no se podía, por afuera sí, lo que se veía, ¿no? Sacando multas a los dueños, en fin, volviéndolos a hacer a veces reconstruir en muy escasos casos. Pero normalmente el problema rebasó las posibilidades de todas las autoridades y de todos los esfuerzos que se hacían. ¿Sintió el apoyo del Estado? Bueno, era una institución del Estado, pero ¿lo sentía como parte importante de la gestión del...? No, el Estado nunca lo sintió. Eran épocas difíciles y a veces se daban los famosos libramientos entonces para los pagos a las instituciones, en los cuales se nos alcanzaba con la cosa para pagar el personal. Y el resto, para bienes y servicios, quedaba siempre pendiente y a veces nos debían meses. Y lo que pagaban de bienes y servicios no alcanzaba, sino por la justa, pues, para pagar la luz, el alumbrado, en fin, los gastos ya totalmente imprescindibles para mantener incluso nuestros propios edificios. ¿Qué año fue este programa? Yo fui director de la Casa de la Cultura del año 64 al 68 y después director del instituto del 85 al 87. Contaba en la primera época con un recurso muy importante, y es que había una ley que permitía a las empresas hacer donativos por cantidades que les servían para considerarlas en el descuento de los impuestos. Entonces eso fue importante. Eso nos permitió una dinámica, nos movimos mucho y logramos con eso muchísimas cosas. Pero esa ley pronto se derogó. En la primera época nos sirvió mucho y con eso se pudo trabajar. Prácticamente fue con eso el 90% de las cosas que hicimos, ¿no? Siempre, claro, había que estar preocupado en buscar instituciones, pero encontrábamos pues formas para que las instituciones algunas pudieran rebajar sus impuestos hasta ciertos límites, que además se pagaban impuestos por escalas, ¿no? Por tasas escalonadas, y nosotros podíamos recibir, decirle, mira, nosotros necesitamos 100.000 soles que nos des por aquí y tú bajas tus impuestos y te significaría a ti una ventaja. Claro, no es lo mismo, pero al mismo tiempo que colaboras y que haces una buena obra con nuestro país, pues, con el Perú, puedes tú deducir impuestos inclusive con facilidades. Me acuerdo que vino fue una temporada de folclore muy interesante en la que vinieron representantes de diferentes partes de Latinoamérica
vinieron de México, vinieron de Colombia, de la Argentina, y un empresario que los trajo calculó que podía tener además su ganancia con las entradas, pero se produjo un terremoto en esos días, y entonces los locales, la plaza de Hacho, fueron absolutamente imposibles de ocupar. Además que la gente se asustó, se fue, no dieron problemas. Este hombre se iba a la quiebra, porque los hoteles cobraban lo que habían consumido, pero el hospedaje de la gente. Así que lo que hicimos es lograr. ¿Sí? Estás hablando de su gestión. Ya, entonces, fue una gestión en ese sentido bien difícil. Yo he conversado incluso con gente que ha trabajado en el INC y bueno, ahora tiene la oportunidad de trabajar en el centro histórico. Sí. Y todos coinciden en que fue una época, la llaman un poco frustrante, porque hay un deseo grande de hacer las cosas, porque este tema es hasta pasional, ¿no? Es una pasión por el tema. Y no tenían las posibilidades para hacerlo, ¿no? Sí, sobre todo en la segunda época, porque en la primera época sí pudimos hacer algo más por esta ley. En la segunda época logré más cosas, pero en provincias. En provincias logramos la colaboración de lo que entonces se llamaban, ¿cómo se llamaban estas instituciones? Las corporaciones de desarrollo. Las corporaciones de desarrollo de Tacna, de Arequipa, de Trujillo, de Cajamarca, de Ayacucho, nos permitieron, tuvimos que trabajar con ellos y nos permitieron hacer cosas interesantes, porque ellos a veces no tenían que hacer, no sabían qué hacer y tenían presupuesto. Entonces les dábamos la idea de lo que podían hacer, y eso sí, lo pudieron hacer. Entonces restauramos, en Cajamarca restauramos todo Belén, ¿no? Eso fue interesante. En Tacna restauramos cosas, recuperamos el teatro, en fin, por las corporaciones de desarrollo. Y había otra cosa que también era interesante en la primera época, y era que los diputados y senadores tenían fondos que se llamaban para iniciativas parlamentarias. Entonces nosotros trabajamos en función de la amistad con cada uno de ellos y dicen, dame tus fondos para una iniciativa parlamentaria. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres que en tu pueblo estén contentos con algo que haces? Vamos pues a restaurar la pila de la Plaza de Armas, vamos a restaurar este edificio. Entonces así conseguimos muchos, hicimos discos, hicimos muchas restauraciones con los fondos para iniciativas parlamentarias, algunos museos incluso, ¿no? Varios museos en estos museitos de Caracas se hizo con esos fondos, ¿no? Y con plata que nos donó también una fundación que trabajaba en Yen. Levantamos el Museo Bruni de Lambayeque, se hizo así, pero ya en la segunda época era muy difícil. Ahí se fue realmente frustrante, porque el presupuesto del Instituto de Cultura era el 0.7 del presupuesto del sector, ni siquiera del presupuesto nacional, ¿no? El presupuesto de la cultura debería ser por lo menos el 1%, pues, siquiera del presupuesto nacional, ¿no? El 1%. Pero no era ni siquiera el presupuesto, no era ni siquiera el 1% del presupuesto del sector, del Ministerio de Educación. Así es que fue muy difícil. Sin embargo, pudimos hacer algunas cosas, incluso proyectos de ley. Creo que tenía el proyecto de ley de defensa del patrimonio que hicimos. Sí, tengo uno, tengo el último también presentado por María Cerro. Claro. Hicimos ese proyecto. Ese es otro problema, pues, que también había muchos intereses, demasiados intereses, y a algunas gentes les importaba un pepino y a otros les importaba demasiado, ¿no? Así que no se dio una ley equilibrada, bien pensada, bien estudiada, en la que pudieran haberse convocado a especialistas como nos gustaría que fuera ahora, ¿no? Hasta la fecha no hay una política cultural bien definida, y menos una política para la protección del patrimonio, ¿no? Y con el patrimonio arqueológico todavía es peor. Es más grande, más difícil, más conflictivo, ¿no? Siempre recuerdo que leí una entrevista que le decían a usted, que decía, por donde uno cabe en el Perú, sí, va a encontrar algo. Entonces el presupuesto sería infinito. Sería pues infinito, entonces hay propuestas, pero por otro lado puede tocar. Entonces señalan pues 40 metros de área, ¿verdad? Y este muro no sirve para nada, ¿no? Entonces, una vez
me dijo patéticamente un campesino por donde pasaba un pedazo de sequía antigua, ¿no? No era más que un fragmento, un pedazo muy chico, se podía haber estudiado, estaba fotografiado, hacer dibujos y todo. Pero desaparecer, pues, ¿no? En beneficio del terreno. Me dijo así: señor, mire usted, ya los incas vivieron, déjenos vivir a nosotros. Porque se había declarado zona intangible. Entonces, eso es difícil. Era el patrimonio arqueológico, es aún más difícil. Pero el Estado nunca nos dará un centavo para hacer, pues, un catastro o para hacer un estudio completo de cómo es la situación del patrimonio arqueológico en el Perú, ¿no? Y ver cuáles son los monumentos que se deben salvar por encima de todos, cuáles son los monumentos que se deben conservar e invertir, porque son muy pocos los que pueden hacerse. El resto son cantidades enormes de vestigios, ¿no? Que en algunos casos, inclusive con ese mismo dinero que significaría la liberación de carácter monumental, podrían hacerse trabajos, podrían levantarse otras cosas, ¿no? Pero hay algunos, como te digo, muy conservatistas, y otros, pues, el colmo también, ¿no? Los que invaden y destrozan y se llevan todo, y sobre todo no hay una coordinación permanente, deseable con las municipalidades o con otras instituciones, con los ministerios. Abren carreteras y destruyen cosas a veces bien importantes, ¿no? En Chavín se han metido gran parte de uno de los monumentos más importantes de América. Construyen casas, levantan edificios en sitios porque no deberían hacerlo, ¿no? O que podrían hacerlo de otra manera. El municipio ahora entra un poco en contacto, un contacto más cercano con el habitante. Claro, aquí en Lima no hay problema, y lo mismo que en algunas capitales, pero en el resto del país, ¿no? Lo que nos asusta también son los ministerios, el Ministerio de Transporte, que abre carreteras por cualquier sitio, el Ministerio de Agricultura, que hace cosas porque, ¿no? A veces destruyen huacas importantísimas, ¿no? Porque creen que no tienen ningún valor. Sin embargo, doctor, paradójicamente a esto yo encuentro varias cosas. Hay estudios, hay investigaciones, excavaciones que se hacen, pero se hacen con dinero del exterior. Claro. Hay gente que paga, claro, y nadie se entera de esto. Así es. Lo denunciaron en este evento sobre patrimonio cultural que hubo en el Congreso. Claro. Y hay gente del exterior que paga para que hagan las excavaciones. Claro, son universidades, son instituciones, son fundaciones que vienen y que mandan misiones y hacen excavación, pero que la gente no sabe de qué se trata. Fíjate, un caso así terrible es las famosas oquedades y cuevas en Huaca Prieta. Huaca Prieta es un sitio donde apareció por primera vez el concepto de precerámico, donde se encontró el primer horizonte precerámico que declaraba enormemente la arqueología peruana, y que se invirtió mucho. Ahí estuvo trabajando un grupo de arqueólogos que eran prácticamente los mejores arqueólogos del mundo, pero la gente no sabía, no se enteraba. Cuando una vez he ido a visitar Huaca Prieta, de esto eran pues unos 4 o 5 años, era una letrina. Claro, no se veía nada, no había ni siquiera un letrero que podría decir patrimonio monumental, aquí sucedió esto, en fin, que podría... No había nada, totalmente abandonado. O si hubo alguna vez, lo quitaron, pero tampoco la municipalidad del distrito, tampoco las autoridades sabían que esa huaca que ese lugar era importantísimo. Entonces, ese es otro desconocimiento tremendo. Aquí en Garagay, que ya han invadido, Garagay es un testimonio del Chavín temprano, del informativo temprano en la costa, y ahí Rabina descubrió muros con dibujos, con ornamentos, con pintura en las paredes, que era extraordinario. De los primeros, se vio la primera arquitectura del Estado en el Perú. Eso no sabían, pues le pusieron una pequeña protección, al poco tiempo lo invadieron. Hoy no sé cómo estará hecho, debe estar destruido completamente. Pero sin ir muy lejos, ¿no? En el centro histórico, la situación en la que viven habitantes es impresionante. Además es una pobreza peligrosísima. Peligrosísima. Más hay una pobreza en sectores
está al costado del Palacio de Gobierno, por así decirlo, comparables a las pobrezas de Huancayo, de un pueblo alejadísimo del interior del país. Es un vacío de Estado. Es acá nomás, al costado del Palacio de Gobierno. Es un vacío, en este caso no es vacío de poder, sino vacío económico, un vacío de Estado, ¿no? Gente que... Pero a veces también lo que encuentro, déjenme decirle, no solamente es un desinterés del Estado en ver esto, sino también, por otro lado, es interés de personas con mucho poder adquisitivo, diría yo, que de alguna manera manejan, controlan este tipo de cosas. Me refiero a dos cosas, dos ejemplos. Los propietarios. Uno, por ejemplo, los coleccionistas particulares. Sí. Esas excavaciones de las que hablaba muchas veces salen y no son instituciones, son particulares que pagan y sacan estos objetos del país y nadie se entera de nada. Ah, bueno, pero ya eso es claro, es delito. Ahí no hay, hasta la fecha estamos clamando por una policía arqueológica. Y bueno, otro ejemplo de esto sería aquellas personas que tienen colecciones privadas, pero que por temor a que esto pase, a dejar de ser propiedad de ellos, también temen a la ley del patrimonio cultural, ¿no? Es que mira, el problema es que ahí se necesita pues un Estado fuerte, decidido, una ley que se preocupe más de la legitimidad que de la ley. Todos los bienes móviles del patrimonio arqueológico, sobre todo huacos, objetos, etc., pertenecen al Estado, deben pertenecer al Estado. ¿Por qué? Porque han sido excavados contra las disposiciones legales, desde la época de Carlos V hasta hoy. Nunca se ha permitido la excavación o la extracción de esos objetos sin autorización. Entonces, la propiedad, cualquiera que sea, es ilegal. No puede declararse propiedad de una persona. Entonces, es propiedad del Estado. Ahora, lo que debe hacer el Estado es, indudablemente, conceder en posesión, ¿no?, a quienes los conservan. Después de un número determinado de piezas que puede significar un museo, a quien conserva esta colección estructurada, entonces puede concederle el Estado en posesión siempre y cuando esté empadronado, siempre y cuando estén registrados. Entonces el registro del patrimonio es una cosa muy importante. No hay presupuesto, ni nadie se ha preocupado de conseguir un presupuesto ni de lograr el registro del patrimonio arqueológico. Así como hay, tampoco se ha preocupado del registro siquiera de los bienes, ni de las personas, no sé, de las instituciones públicas. Yo no sé cuántos edificios coloniales tendrá, por ejemplo, la Beneficencia o la Universidad de San Marcos. Bueno, lo que acabo de decir, el presidente creo que mencionó hace poco con el robo que dio a la iglesia, ¿no? Ah, pero ahí hay otro problema, que también nosotros nos quejamos mucho y el obispo se queja, pero ¿quiénes son los responsables del patrimonio? Los que tienen en su poder las piezas, los edificios, los cuadros o las obras del patrimonio. Entonces la iglesia tiene que ser responsable de los cuadros que administra la iglesia. Entonces aquí se ha oído la responsabilidad. Entonces se queja Monseñor y se queja todo el mundo, pero ¿quién es el responsable? La iglesia. ¿Por qué la iglesia no asume esa responsabilidad? La iglesia debe asumir esa responsabilidad, definitivamente, porque ellos tienen la culpa de permitir la inseguridad de las iglesias, de los recintos, donde pueden ser robados las piezas de valor, ¿no? Los cuadros. Eso es una cosa que hay que decir. ¿Por qué la gente tiene miedo de decir eso? Tienes que decirlo tú, la iglesia es responsable de eso, definitivamente. En ese aspecto sí. Ah, pero lógico. Como el director del museo responsable se queda en la acceso del museo. ¿Sí? Yo le voy a dar otro ejemplo. Conversando con los habitantes de la zona, me ponía una propietaria me ponía el ejemplo. Yo tengo esta casa, la han declarado patrimonio cultural, pero prácticamente me tienen prohibido construir otra cosa, ¿no? Yo no me puedo tocar porque tengo que coordinar con el municipio. Ah, pues tiene que coordinarlo, pero también le quieren construir como se les da la gana. Tampoco no se puede. Ahí estoy de acuerdo. Sí, totalmente claro. De acuerdo. Entonces debe darse una facilidad. Sin embargo, por ejemplo, la Bacus destruyó toda una casa que fue declarada patrimonio cultural. Entonces hay un... ¿Qué le pasó a la Bacus? ¿Qué le pasó a la Bacus? Nada. Entonces ahí hay impunidad y por otro caso corrupción.
porque hay soborno de las autoridades que también están encargadas en el Instituto de Cultura de mantener o de denunciar, de acusar. Hay lenidad, hay descuido, hay soborno, hay ignorancia. Ese es el problema cuando no se tiene personal especializado. El personal que resguarda el patrimonio tiene que ser especializado, tiene que recibir una información específica y al mismo tiempo mantener reglamentos, estatutos, normas bien definidas, ¿no? Tiene que tener un conjunto pues de instituciones, de personas políticamente estructuradas dentro de una política cultural de defensa del patrimonio, que no hay en el país. Las leyes, la ley, esta ley que está rigiendo en la actualidad, el artículo 2, que inclusive no es el Estado el que decida la calidad de bien cultural, sino es la persona misma, el propietario, ¿no? El interesado el que va a definir. El Estado simplemente presume. No puede ser. En todas las leyes que hay, todos los países que tienen patrimonio como el nuestro, excepcional patrimonio como el nuestro, han declarado el patrimonio propiedad del Estado. Aquí no se lo quiere hacer. Se tiene miedo a esto, dicen estatista. No es estatista, pero ¿de quién va a ser? ¿A quién le va a corresponder? ¿A quién le va a pertenecer? Tiene que ser al Estado. El Estado no es ni grande ni chico, el Estado tiene que ser simplemente, el Estado es organización, ¿no? El Estado es sistema, es institucionalidad, ¿no? Y los bienes no son de nadie, pues, porque nadie los ha comprado, ¿no? Ni nadie los ha heredado legalmente. Los puedes comprar, pero no legalmente. Porque la propiedad no es legal, la propiedad es solamente del Estado, no puede pertenecerle a una persona, por eso tenemos que declarar. Entonces está eso en el aire, entre que sí y que no. Yo tengo aquí guacos y todo, que no están registrados. Los tengo también, pero tengo 3 o 4, pero que no están registrados. Entonces, claro, yo debería estar obligado a registrar mis piezas. ¿Me voy a registrarlo aquí? No hay registro. No hay registro. Nosotros formamos el registro. Había una intención de pero yo no creo que haya sido... Y por último, el registro no está actualizado. Porque hay varias colecciones, como la de Poli, que está registrada, pero ¿quién es la misma colección? Ha cambiado totalmente. ¿Tú conoces el Museo Poli? No. También te va a interesar. Ahí es realmente impresionante. Entonces, ese es el otro problema, ¿no? El problema de la falta de institucionalidad. Y eso a todo nivel, ¿no? A todo nivel, pues, a todo nivel. En la gestión, por ejemplo, conversaba con alguna gente del Ministerio de Vivienda por lo que se habría hecho de la gestión urbana, considerando el centro histórico como patrimonio cultural, ¿no? Aunque este término es reciente, esta declaración es reciente del 91. El patrimonio cultural ha sido siempre, el centro de Lima, siempre ha existido. Digamos que declarada. Sí, ha sido declarada, siempre ha existido, pero no ha habido un presupuesto de gente que se preocupara de eso, ¿no? Incluso la gestión urbana del Ministerio no ha considerado, solo cuando aparece el reglamento del centro histórico, en alguna manera y hay un interés mayor, ¿no? La importancia incluso de las relaciones sociales del habitante no ha sido, tomada en cuenta para estas cuestiones, ¿no? A su parecer, estas relaciones sociales, ¿qué tanta importancia deben tener? Hablando y relacionándolo con lo que sería un centro vivo, ¿no? O la cosa en valor. Yo creo que tendría que ser una cruzada por el patrimonio cultural, que es importante, hacer un movimiento, primero de toma de conciencia, y en segundo lugar de despertar un interés especial de gente que se reúnan y que, con el auspicio tendría que ser del Estado, pues, si el Estado no auspicia, conseguirse cualquier otro auspicio para instituir una política, para sentar las bases de una política cultural, sobre todo de conservación del patrimonio. Entonces, en función de esa política, ya hacer una gestión para que por ley salga una ley estructurada que tenga su respaldo, su trasfondo, en primer lugar económico y en segundo lugar de personal, de gentes que puedan hacer las cosas con conocimiento, ¿no? Y que se empiece a hacer lentamente, y una ley bastante fuerte y bastante dura, ¿no? Y autorización, pues una autoridad, pero con real autoridad, que pueda enviar a la cárcel a quien delinque en ese sentido,
o al mismo tiempo con expertos que puedan aconsejar en cualquier momento a la gente que quiere hacer alguna modificación cómo deben hacerla, ¿no? Porque también no puedes, en una casa pues tienes que ponerle techo, ¿no? a un resto o a un edificio colonial que no lo tiene, que se ha caído, tiene que hacerlo de alguna manera, entonces que se le aconseje, que le diga cómo se puede arreglar, aunque sea temporariamente por un lado, ¿no? Y si lo va a hacer definitivamente mejor, sin cobrar, pues, ¿no? Tenemos que tener arquitectos al servicio de esa función, ingenieros al servicio de esa función específicamente. Es bien difícil, el problema es muy grave, es muy difícil porque además tenemos mucho, ¿no? Pero el Estado tiene que entender que esa también es una buena forma de lograr lo que hoy están buscando, lo que nos dicen los nuevos historiadores, que hay que buscar un estatus, un reconocimiento de nuestra identidad, que es importante para desarrollar. Entonces, si nosotros logramos ese reconocimiento, esa identidad histórica, esa identidad prehispánica, esa identidad que junte todas estas formas, estos aspectos de la cultura en uno solo, entonces vamos a ser otra gente, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Vamos a ser un país más viable, por lo menos, y además se puede aprovechar mucho para el turismo. Para el turismo se aprovecha enormemente todas estas cosas. Hay que saberlas aprovechar. ¿Coincide todavía en sus opiniones de su artículo El mito del mestizaje? Sí, técnicamente el mestizaje no es posible entenderlo porque no se han planteado formas racionales, esquemas para poder estudiarlos racionalmente. Por lo tanto, es aculturación, pero ya se llama mestizaje, ¿no? Entonces, el mestizaje se ha entendido. El mestizaje no es un problema solamente de entendimiento, sino es un problema de posición intelectual, de posición de prejuicio incluso. Pero ya se le llama mestizaje a la aculturación. Entonces, yo lo que quiero ahora es comprenderlo como aculturación. El mestizaje sigue siendo un mito, pero un mito que se puede entender racionalmente a través de la antropología. ¿Y considera también que la identidad se puede llegar a ese nivel? En principio sí, pero en la práctica ¿usted considera que es posible una identidad única, una identidad nacional? Yo pienso que sí, y única no. Precisamente nuestro problema es la unidad de la diversidad. Yo creo que en eso va a consistir nuestra identidad. Siempre lo he dicho. Hay que robustecer las identidades regionales, porque eso, el hombre tiene varios círculos de identidad. El primero, tu identidad personal, tu yo. El segundo, la identidad de tu familia. El tercero, la identidad de tu círculo, del barrio, de tu entorno inmediato. Cuarto, la identidad histórica, que es bien importante, ¿no? Por lo menos hay cuatro de estas líneas, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros va a tener estas identidades. Pero hay algunas identidades que se van a juntar. Esta identidad histórica se va a juntar con los demás, ¿no? Pero lo importante no es que se desaparezcan las otras identidades, sino que las englobe, ¿no? La identidad que englobe a las otras identidades. Entonces, todos nosotros somos distintos, y sin embargo nos identificamos por alguna cosa. Pero para identificarnos, tiene que haber, primero, una idea clara de qué es lo que queremos. En segundo lugar, de intereses comunes, ¿no? Y en tercer lugar, de posibilidades de resolver tu interés. Es importante. Entonces hay círculos de identidad, como cuando arrojas una piedra en un remanso. Se forman ondas. Esas son ondas de identidad, ¿no? Las últimas ya se disuelven en la identidad latinoamericana, en la identidad latina, y en la identidad universal, por último, ¿no? Ya como hombres. Pero son más fuertes y más intensas las identidades que más se acercan alrededor del individuo. Entonces hay que entender esas identidades. Con quien más te identificas, indudablemente con tus parientes, con la familia. No todas las gentes, pero algunos sí, la mayoría sí, normalmente sí. Después te identificas con la gente de tu entorno, con tus amigos, con la gente de la universidad, con la gente de tu ciudad, ¿no? Después con la gente de tu región, ¿no? Entonces eso hay que robustecer, esos círculos, para que alrededor de eso se forme lo que yo llamo una integración de identidades, sin perderlas. No vamos a perder nuestra identidad, porque siempre vamos a tratar de diferenciarnos. Los arequipeños siempre van a diferenciarse de los demás
por el rocoto relleno, por la pelea de toros, o por lo que tú quieras. Los cajamarquinos igual, por el chupe verde de papas, o por sus pintores, que están orgullosos de pintores tan importantes. Los trujillanos igual, los taneños igual. Pero todos vamos a coincidir en una identidad cuando tengamos conciencia y cuando a todos nos interesen los mismos problemas. Cuando, preocupándonos por problemas regionales, lleguemos a ponernos de acuerdo para resolver problemas nacionales. Entonces, eso es, a mi juicio, el problema de las identidades. Una identidad, es ese fenómeno cultural que hay en los Estados Unidos, ¿no? De la identidad latina. Claro. Es fortísimo. Es fortísimo, pues. Y en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, inclusive hay círculos de identidad, por ejemplo, la religión. La religión es importante porque identifica a la gente. Identifica a unos frente a otros, ¿no? Entonces, y la identificación es reunirnos para protegernos. Pero la condición humana es la sociabilidad. Y la sociabilidad es la única manera de resolver el problema de la existencia de la especie, de la existencia de los individuos. ¿Por qué la identidad en la familia es más fuerte? Porque a través de la familia se resuelve la supervivencia del individuo. A través de tu grupo resuelves tu supervivencia como vecino, ¿no? Con la gente que tratas todos los días, ¿no? Y a través de la economía resuelves tu problema social ya por intercambios, por compras, por ventas, por transacciones, por reciprocidades, etc. Inclusive de gente que ni siquiera conoces. Todas las personas somos útiles a los demás. Todas producimos. El niño que aún no ha nacido está produciendo. ¿Tú crees o no? De alguna manera, sí. Claro. Ya cuando la madre se siente con un malestar o se siente embarazada, se va al médico que le haga una ecografía. Ya le está dando chamba al médico. Cuando el niño va a nacer, ya le dieron chamba al carpintero que hizo la cunita, y hay toda una red de cosas, al que trajo la leche, al que vendió la leche, al que distribuyó los pañales, en fin, todo eso. Aunque no sepas quiénes son, pero estás produciendo. Entonces, lo importante en la condición humana es la reciprocidad, dar, recibir y devolver. Todos tenemos que dar, recibir y devolver. Todo. No es solamente el intercambio de bienes, como cree la gente, ¿no? La reciprocidad creen que es simplemente el trueque, una cosa. No. En este momento estamos conversando. Tú me das acercamiento, me das oportunidad de hablar y yo te doy a ti alguna conocimiento si es que puedo, o por lo menos un intercambio de ideas. Tú me atiendes y yo te atiendo. Terminamos ahí, tú me estimas y yo te estimo, ¿no? Entonces, estas identidades son positivas. También hay identidad negativa. Una antipatía se responde con otra antipatía. Finalmente, hay identidades que alejan y hay identidades que acercan. Las identidades que acercan son las que nos permiten disponer de bienes, de cosas, de situaciones que robustecen nuestra seguridad. Y eso es importante. Eso hay que trasladarlo a las identidades, ¿no? Eso que quisiera yo. Sí, hacía mucho énfasis porque el concepto de patrimonio que me dio estuvo en base a este concepto, ¿no? De identidad. Y si nos remitimos al origen de la importancia del patrimonio cultural, por ejemplo, en los países europeos fue una situación y un contexto distinto, ¿no? Era en la época después de la Guerra Mundial, se habían dispersado las ciudades y lo poco que quedaba había que conservarlo. Y entonces empezó una política dura con esto, ¿no? Además, diferentes formas, una política muy dura. Mira, después del bombardeo de algunas ciudades alemanas, de Múnich, cuando se hizo la guerra, ¿qué es lo primero que se restauró? El consistorio, el municipio, y el museo, y el teatro de la ópera, y la orquesta sinfónica. ¿Por qué eso le da identidad? Entonces aquí no es lo mismo necesariamente. Bueno, todavía tenemos el teatro municipal ahí. ¿Por qué no tenemos nosotros identidad? Porque se produce la conquista española y corta a la cultura peruana en dos, definitivamente. Se produce una decisión tremenda y unos dominados sobre los otros tremendamente. Entonces la dominación ha separado las identidades. El Perú ha tenido 3 momentos dramáticos, terriblemente dramáticos, que han sido coyunturales, pero que han determinado estructuras que hasta hoy no las podemos resolver. Traumáticas. Una fue la conquista. La conquista se dividió el Perú en dos prácticamente. Indios españoles, después apareció el mestizaje.
cristianos y gentiles. Después, el otro momento fue la independencia. Se formó un Estado sin ser nación en el Perú. Pero en el Perú hasta hoy no somos nación. Pero no queremos reconocer una nación pluriétnica. Ya hoy se reconoce en la Constitución, pero la tradición monista, centralista de nuestros legisladores no la acepta, definitivamente. Entonces, no hay de hecho, un derecho consuetudinario que funcione en el Perú, en ninguno de los grupos. Simplemente es el derecho central, monista, hay un vacío tremendo de poder, ¿no? Entonces las instituciones tienen que darse sus propios derechos. Los informales han tenido que hacer sus propias organizaciones, las sociedades, los pueblos marginales, urbanos marginales, han tenido que hacer sus propios derechos, inclusive con linchamientos, ¿no? Entonces ese problema de las rondas campesinas han tenido que hacer sus propios derechos, ¿no? Esto ha sido terrible. Y el otro momento, así, el otro shock de la guerra con Chile, que hasta hoy no nos recuperamos. Y la sociedad peruana no se ha homogeneizado. Hoy recién se produce una revolución de la informalidad, y que ya hay una dinámica. El indígena ha empezado a emerger a través primero del campesino, después del inmigrante, del proletario y después del informal, que le ha permitido autoemplearse. Entonces ya hoy hay 2 millones de autoempleados de segunda categoría, segundo nivel. Desde ese punto de vista es una gran cosa. Eso es una cosa extraordinaria. Y estos autoempleados, ¿qué han hecho? Han levantado la economía, han hecho cambiar la economía. Han hecho la cantidad de automóviles que hay, de taxis y de combis y de colectivos, ¿no? Y de mototaxis. Y de chorotaxis. Entonces, estos están autoempleándose, han cambiado. Pero ¿quién está favoreciendo? ¿Quién ha salido ganando en gran parte de esto? Las grandes transnacionales. Eso, Móvil, Texaco, entonces son los que ganan la venta de la gasolina, pues la dinámica. Y el Perú ha dejado eso a un lado. No ha sido capaz de ver el Estado la importancia que tenía esto. ¿Por qué el Estado no se convirtió en socio de los griferos? Por la inercia, por la inseguridad. Porque los pueblos subdesarrollados somos desconfiados. No tenemos confianza ni en nuestra mente ni en nuestras posibilidades. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, esa quiebra es la que ha producido el problema del patrimonio cultural. ¿Quiénes se han ido a habitar los tugurios ya coloniales? Esa gente. ¿No? Esa gente que no tiene conciencia, no tiene preocupación, no tiene nivel cultural, pero que lo está adquiriendo. Eso se está renovando, eso está modificando. Tal vez demore por no sé cuántos años. Yo no lo voy a ver. Ojalá lo veas tú.